tal? Buenos días a todo el mundo. Espero que me estén escuchando bien y viendo bien. Hoy tenemos una mañana bien energética. Vamos a recibir el nombre de la Cámara y ya le damos la bienvenida al Director Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Fitzgerald Cantero, que nos va a comentar un poco sobre las perspectivas de temas como energías renovables, temas como la electromovilidad, o sea, temas relacionados con la energía y qué es lo que se pretende para este próximo quinquenio de parte del gobierno en estos temas. Claramente es un tema en donde casi todos los actores políticos estamos alineados en algunas cosas. Uruguay tiene una matriz renovable del 98% de su matriz eléctrica, pero todavía quedan algunas tareas pendientes o un segundo paso, ya que la matriz primaria de energía tiene todavía un 40% de componente fósil, por lo menos. Y en ese componente fósil tenemos claramente dos grandes actores, digamos. Uno son la industria, que incluyendo UPM es un 43% aproximadamente, y después un 27% que es el transporte. Con lo cual hay una oportunidad muy grande en función de eso, de poder incorporar y aumentar más la parte, o sea, el segmento eléctrico a la matriz primaria energética. Solo para que tengan una idea, el 60% de las emisiones son del sector transporte. O sea, si bien es un 27% en el consumo energético, en cuanto a emisiones estamos hablando de un 60% proviene del sector transporte y apenas un 15% del tema industrial. Así que sin dilatarlo más, en nombre de la Cámara le damos la bienvenida a Fitzgerald Cantero y estamos escuchando atentamente. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a la Cámara. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor realmente poder participar de este evento, de una Cámara tan importante, una institución centenaria. En estos momentos, además de posmodernidad, donde las instituciones a veces flaquean, contar con instituciones fuertes y tan arraigadas en la historia de nuestros países es muy importante y agradezco mucho esto. Además, una Cámara tan importante con un despliegue mundial muy grande y con una agenda muy intensa, así que los felicito y les agradezco el trabajo que hacen. Y esta invitación para bueno, un poco compartir, como dice el título, los lineamientos que tenemos en cuanto a la política energética en Uruguay en este gobierno. Hace 5 meses asumimos este gobierno y menos de 2 semanas después se declaró la emergencia sanitaria. Esta pandemia, bajo la que está sometida la humanidad, que podría ser una excusa, y quizás para algunos esa excusa para algunas cosas, para nosotros, lejos de eso, tiene que ser una oportunidad. Y algunos cambios a lo que ya estamos habituados, entendemos que llegaron para quedarse. Por ejemplo, este mismo evento, ¿no? Estos eventos que estamos haciendo, cada cual en su lugar de trabajo, en distintos países, que podamos tener este intercambio, creo yo que ha quedado para quedarse. Quizá lo que nos falta, o por lo menos yo no lo conozco aún, es que podamos tener alguna posibilidad de networking mientras esperamos, ¿no? Esas cosas que da la actividad presencial, minutitos antes de comenzar, poder ir conociéndonos y charlar, todavía no lo hemos podido instrumentar, o quizás en alguna otra sala de Zoom se puede hacer, que es muy buena cosa también para el intercambio y para relacionarnos. Pero claramente esta nueva realidad nos plantea desafíos que se dan a todo nivel. También, obviamente, como no puede ser de otra manera, en el sector energético. Y creo que nosotros debemos ser parte de las soluciones y así queremos serlo, y así encaramos nuestro trabajo de todos los días. Muchas veces se cuestiona al sistema político por la confrontación, por los debates, por los largos debates y porque no se producen las cosas y porque no se alcanzan los acuerdos.
Yo creo que esos cuestionamientos muchas veces son injustos, porque justamente lo que necesitan nuestras democracias es la contraposición de ideas, es que haya ámbitos de distintas visiones y distintas miradas. Pero si hubiera gente que igual insistiera en esa crítica, le debemos decir que en materia energética, por lo menos en Uruguay, ha habido acuerdos. Y esto es muy importante, y en esto es donde estamos parados, ¿no? Estamos parados a partir de una puesta de acuerdo, una discusión, un debate y un acuerdo de los partidos políticos de hace unos años para decir hacia dónde ir. Entonces, que por supuesto que hay discrepancias en el cómo, y es natural, es bueno que las haya, pero ha habido claramente la mayor parte de esos acuerdos que se lograron, sobre todo a partir del año 2010, se han realizado, y por supuesto que con matices se puede decir que bueno, que ha habido sobrecontratación de algunos recursos de generación que no estaban escritos en esa política, es verdad, pero todos debemos reconocer que gran parte de ese acuerdo ha sido cumplido y que necesitamos poner en discusión, para lo que tenemos por delante, porque casi todo, como decía, se ha cumplido, un nuevo acuerdo de política energética que mire hacia las próximas décadas. Cerca de fin de año tendremos una propuesta concreta de modo de evaluar en nuestro gobierno los pasos que vamos a dar en ese sentido. La energía es un factor clave en los procesos productivos y en la calidad de vida de las personas. Los restantes factores son, digamos, de la producción que enfrentan determinadas amenazas, pueden ser de alguna manera modificados a través de lo que son los desarrollos científicos, que hacen sustituible siempre con la presencia de la energía y el conocimiento. Con la tecnología adecuada y con la energía suficiente, por ejemplo, el carbón se transforma en diamante, y esto es un hecho, pero también es una metáfora. Llegará el momento que también la energía sucumbirá ante el conocimiento, y eso será cuando la humanidad pueda dominar la fusión nuclear. Cuando ello se logre, estoy seguro que se logrará en algún momento, la energía pasará a ser tan abundante que perderá ese rol preeminente que hoy tiene. Mientras no llegamos a ese punto, deberemos administrar una transición en donde las fuentes de energía serán costosas y limitadas y tendrán un peso importante en la competitividad de los países y la riqueza disponible. Una política siempre establece una dirección. Además de los objetivos que la misma persiga, son relevantes los instrumentos a través de los cuales se implementa. Esta administración pretende que tanto las empresas como las familias accedan a la energía a precios convenientes, de acceso confiable y con los mínimos impactos negativos y los máximos positivos en términos medioambientales. Un instrumento esencial de toda política es la regulación. Y en esa materia, el punto de inflexión fue en Uruguay la aprobación en el año 97 de la ley 16.832, que fue la ley conocida, bueno, como la ley de regulación del marco energético, ¿verdad? Durante el segundo mandato del presidente Julio María Sanguinetti. Esta ley fue la que habilitó la generación y comercialización privada de energía en forma regular y permanente. Esta ley, que fue fuertemente resistida por grupos políticos y sindicales que promovieron la realización de un referéndum para su anulación, fue luego la herramienta indispensable que permitió la diversificación de la matriz energética nacional por la vía de la incorporación de generadores privados de energía a partir de biomasa, eólica y más recientemente la fotovoltaica. Luego vino, como decían, los acuerdos del año 2010 que, en definitiva, trazaron una política de Estado en cuanto a la energía en nuestro país. La primera fuente de generación privada en tomar impulso fue la biomasa, con la incorporación de la energía excedentaria que generó la planta de Botnia en el año 2007. Luego se le sumó Monte del Plata en 2013, así como muchos otros emprendimientos, tanto de cogeneración como de generación autónoma. También en el 2013 comienza la carrera ascendente de la generación eólica y en el 2015 la fotovoltaica.
El primer gran desafío que la política energética de esta administración deberá enfrentar es la falta de calce que tenemos entre oferta y demanda, en el caso de la generación en general y en el caso de la eólica y la fotovoltaica en particular. Esta falta de calce tiene 4 orígenes distintos. Las generaciones eólicas y fotovoltaicas dependen del viento y del sol, ambas variables fuera de control. Esto lleva a que la evolución horaria de la demanda de energía eléctrica no se corresponda necesariamente con el perfil de generación. Hay momentos del día que la generación de estas fuentes excede la demanda y si no se puede colocar en Argentina o Brasil, se pierde. Un segundo factor de descalce es que las energías eólicas, fotovoltaicas y también la hidroeléctrica son altamente dependientes del clima. Es necesario contar con un exceso de capacidad para enfrentar eventuales escenarios de sequía que se dan cada tanto, y cuando no hay sequía, tenemos excedentes. El problema es que ese excedente no puede ser afectado a atender una demanda de carácter estructural, porque si así se hiciera, cuando hubiera sequía, los destinatarios quedarían desabastecidos, salvo que se recurra al respaldo térmico. Si se permitiese, por ejemplo, que un sector productivo basara su actividad en esa energía excedente, cuando hubiera sequía, entonces tendría que cerrar. El tercer origen de ese descalce es la sobrecontratación en generación. Si el plan acordado que hacemos referencia en la multipartidaria del año 2010 preveía entre 300 y 500 megavatios de eólica, entre contratos y los propios parques de UTE se agregaron 1.500 megavatios aproximadamente. Eso sin incluir Montes del Plata y las plantas fotovoltaicas. Este problema, además, se ve agravado por el compromiso derivado del contrato que suscribió el gobierno anterior en el año 2017 con la empresa finlandesa UPM, por el cual se comprometió a comprar el 100% de la energía que resultare como excedente del proceso productivo de esta segunda planta durante 20 años, sin importar si la necesita o no esa energía. La paramétrica indica que el precio va a andar más o menos alrededor de 72,5 dólares megavatio hora en 2024. Se estima que la energía, además, que aportará UPM2 representa el 8% de la oferta actual. Si a esto se hubiera agregado la regasificadora, que claramente presuponía una generación eléctrica térmica en base a gas, la situación se habría vuelto extremadamente difícil de manejar. El cuarto origen de esto es un creciente peso de la generación privada para autoconsumo, la cual ya alcanza el 12% de la oferta total de energía eléctrica. El exceso de oferta se ve agravado por los precios y plazos estipulados en los contratos de adquisición de energía eléctrica de UTE. En materia de energía eólica, el precio promedio que se está pagando a día de hoy es de unos 69, más o menos, dólares megavatio hora. En fotovoltaica, 97, 98 dólares más o menos. Y en biomasa unos 93, 94. Al día de hoy tenemos excedentes estructurales de 2 millones de megavatios año. Y esa energía se pagó. Si tomamos el precio más bajo, que es el de la eólica, nos da unos 138 más o menos millones de dólares al año. Asimismo, y para complicar más el panorama, estos precios contrastan con la dramática disminución del precio de la generación de las energías renovables, como consecuencia de la mejora de las tecnologías y la maduración de los sectores. Esta caída dramática de precios agrava sus repercusiones cuando se toma en consideración los plazos de los contratos por los cuales el gobierno se ha comprometido a comprar a los niveles de precios antes mencionados. Más o menos estamos hablando de contratos de energía eólica 20 años, de fotovoltaica 30, en biomasa menos, un promedio de 12 más o menos. En el caso específico, además de UPM2, el nuevo contrato rige desde 2022 y lo hace por 20 años. Además, se renueva el plazo de la primera planta con un precio base como el que decíamos, ¿no? Alrededor de 72,5 dólares. Cuando se plantea así este problema, hay quienes sostienen que los precios que se obtuvieron en su momento eran extremadamente competitivos. Otros explican que el ofrecimiento de contratos de largo plazo por parte de UTE fue un factor decisivo para que se concretaran las inversiones. Una tercera línea argumental sostiene que estos precios son adecuados porque han desplazado a otras fuentes de generación. Yo creo que todos esos argumentos son válidos, pero no van al punto crucial. Un emprendimiento nuevo de generación de energía renovable, en base a una combinación de eólica, fotovoltaica y biomasa, por ejemplo, probablemente esté en condiciones de ofrecer precios mucho menores que
que los que está pagando UTE, y lo que es más grave, esos precios seguramente bajarán mucho en las próximas 2 décadas. Cuando me consuelo pensando que los precios de esos contratos es más conveniente que encender las centrales térmicas de UTE, bueno, ahí el razonamiento que estoy haciendo es un razonamiento desde el punto de vista del monopolio. Pero si lo analizo en términos de un régimen de verdadera competencia, que creo es como debemos analizarlo, que es como lo puso la Ley de Regulación del Marco Energético, entonces el punto de comparación deberían ser nuevos generadores. Otra explicación complementaria a esta diferencia de enfoque radica en que se olvida la existencia de un accionista. El accionista de UTE es el ciudadano. Si efectivamente pudiera ejercer sus derechos, es probable que preguntara, ¿cómo va la empresa a absorber esos sobrecostos que la competencia hará más gravosos con el pasar del tiempo? Si se le diera la respuesta que esos sobrecostos se absorberán gracias a los muy bajos costos variables en la hidrogeneración, seguramente no va a quedar muy satisfecho. Es razonable que existan casos en que se decida comprar energía a un costo más elevado por razones ajenas al estrictamente comercial, debido a consideraciones sociales o para tener un portafolio diversificado. Pero en ese caso debe ser clara la decisión y hay que discriminar esa elección de las decisiones estrictamente comerciales. En caso contrario, las rendiciones de cuenta, de gestión, se desdibujan, en tanto los magros resultados pueden ser justificados por las pérdidas de los encargos sociales recibidos. Al exceso de oferta y rigidez de costos se agrega el intercambio desfavorable en la interconexión, explicado en parte por los términos acordados para los intercambios. En los 4 primeros meses de 2020, el saldo de exportaciones de energía menos las importaciones a Argentina y Brasil ha sido de unos 32.000 megavatios hora, pero en dólares eso se traduce en un saldo negativo de más de 17 millones de dólares. La razón de ello es que mientras hemos importado energía de Argentina a más o menos unos 65 dólares, la exportamos a ese país a 13, 14 y a Brasil a 48. Puede que esta diferencia de precios tan dramática se expliquen en parte por importaciones en horas pico versus exportaciones de excedentes en horarios de baja demanda, pero aún con esos ajustes el resultado es el mismo. Compramos a un precio promedio bastante más alto que el precio al que vendemos. Hace pocos días ha habido una situación muy excepcional en el sur argentino que ha hecho que le hayamos vendido por algunos días energía. Estos números que menciono son de los primeros 4 meses, veremos luego en la larga duración cómo ha impactado, pero ha sido algo muy, muy puntual, muy coyuntural. También aquí se puede argumentar que si se compró energía es porque es más barata que generarla. Y es verdad que como no logramos acceder adecuadamente al gas argentino, que nos permitiría generar energía a un precio más conveniente, debemos comprar esa energía. También es verdad que es un consuelo decir, bueno, compramos caro, pero podría haber sido aún más caro. Otro de los ejes de nuestra gestión es el acercamiento a las autoridades argentinas para reinstalar la Comisión de Interconexión Eléctrica entre ambos países que lleva unos cuantos años sin funcionar. Ya venimos dando algunos pasos en ese sentido y lo mismo le vamos a plantear a Brasil, con quienes ya estamos en contacto. Hablamos de competencia. A mí particularmente hay una frase de José Gervasio Artigas, nuestro prócer, que me gusta muchísimo, que está en las instrucciones del año 13, que dice, él hablaba de la libertad civil y religiosa, dice, se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Bueno, a mí me gusta parafrasearlo al prócer y decir que debemos promover la competencia en toda su extensión imaginable. Desde hace casi 20 años existe el marco regulatorio para que funcione el mercado, que por muchas razones, varios aspectos del mismo no se han aplicado y el mercado, por ende, no es perfecto. Esto es lo que heredamos, es por ello que otro de los importantes esfuerzos que estamos desarrollando es para que exista un mercado que funcione, que sea lo más perfecto posible. Si hay aspectos normativos que son inaplicables a esta realidad, bueno, debemos analizarlos y proponer su modificación. Lo peor que le puede pasar a un Estado de Derecho es que haya normas y que se mire para el costado como si no existieran. Sabemos que es, por supuesto, un trabajo arduo, por algo no ha funcionado en 2 décadas, pero estamos convencidos que es parte de nuestras responsabilidades y así lo encaramos. Por ejemplo, estamos trabajando para transparentar el costo de las tarifas.
para que los contratos entre los agentes sean eso, contratos, y el regulador los registre, para que se transparenten los mercados tanto de distribución, de transmisión, como de generación. Queremos ver que la red se valorice, la red debe tomar por sí misma la importancia que tiene. Hablamos de excedentes, y todo esto nos plantea la necesidad de generar un aumento muy fuerte de la demanda de energía eléctrica, lo que puede lograrse, entendemos, por 4 vías distintas. La primera de ellas es el aumento de la flota de vehículos eléctricos, como mencionaba Fernando recién. Esta opción no solo aumenta la demanda, sino que concentra el consumo en la noche, cuando se ponen los coches a cargar, que es el horario además de mayores excedentes no utilizables de la energía eólica. La segunda es la introducción de procesos productivos intensivos en el uso de energía eléctrica que nos vuelvan competentes estructurales, que no se vuelvan componentes estructurales de la demanda. Se está explorando, por ejemplo, que aquellas industrias que necesitan generar vapor puedan pasar a generarlo en base a electricidad a un precio bonificado solo en aquellas épocas y momentos en que UTE tenga los excedentes. La tercera es el fomento de la automatización productiva, que esté asociado a un incremento en el consumo de energía eléctrica. La cuarta es una modificación de las estructuras tarifarias de forma de facilitar un aumento del consumo. Cuando se plantea una política en la cual se pretende incidir en el comportamiento de los consumidores, surge la cuestión de cuál es el fundamento. O dicho de otra manera, ¿por qué no dejar que sean los mercados los que decidan espontáneamente la evolución del sector? Creo que también es una pregunta muy válida y plantea un cuestionamiento relevante a lo que son las políticas indicativas o dirigistas. Nuestra posición al respecto es que existe una diferencia muy importante entre procurar generar comportamientos distintos de lo que surgirían del funcionamiento del mercado y el acelerar cambios en los comportamientos que son inapelables. Nuestra visión es que existen una serie de tendencias que son inexorables y donde la incertidumbre solamente radica en la velocidad con la cual se impondrán. Algunas de esas tendencias son el creciente peso de las fuentes de generación renovables, el cambio sustantivo en la forma en que se consume la energía eléctrica a partir de la disminución del costo y de la mejora del desempeño de la tecnología de las baterías, el impulso creciente de la generación distribuida y a la microgeneración, el crecimiento del transporte eléctrico. Si bien no existe el pronóstico 100% confiable, entendemos que estas tendencias son muy firmes y nuestro propósito es acelerarlas. No procuramos pues ir en contra del mercado, sino acelerar los cambios que sin duda se darán, entre otras cosas, porque electrificar la demanda para nuestro país es evidentemente un objetivo valioso, al bajar la dependencia del petróleo y poder contar con fuentes autóctonas. La pregunta que surge, que es muy pertinente también, es, bueno, ¿y por qué acelerar esos procesos? Y yo creo que la respuesta es que existen ganancias en estos cambios que benefician solo a aquellos que lideran estos procesos de cambio. Y tenemos un ejemplo muy notorio por estos días en nuestro país, que arrancó hace mucho, que tiene que ver con la industria papelera. Si Uruguay no hubiera acelerado la plantación de bosques a través de la ley forestal del año 87, no se hubiera generado la masa crítica que hoy tenemos, que justificó la instalación hace tanto tiempo de Bondi en nuestro país. La planta se hubiera ido seguramente a Brasil o Argentina. Otra respuesta de por qué acelerar este proceso es por el compromiso que firmó nuestro país, el Acuerdo de París, para converger a la descarbonización de la energía. Ventaja no menor, la de disminuir los impactos ambientales negativos. Uruguay puede generar ventajas competitivas sobre la base de acelerar esas tendencias a las que hemos hecho referencia. La aceleración de los procesos permitirá generar esa masa crítica que se requiere para procesos de más valor agregado, al mismo tiempo que genera externalidades positivas relevantes. Una de ellas es atenuar el excedente de energía disponible. Otra es desarrollar capacidades técnicas adecuadas a los nuevos paradigmas. En lo que refiere a la autoproducción y en particular a la microproducción, debemos evaluar si los incentivos no deben ampliarse al uso de baterías de almacenamiento. El uso de baterías, en particular las baterías domésticas, aunque no solamente, sería un componente muy beneficioso para el sistema, en tanto permitiría atenuar ese descalce del que hemos hablado entre oferta y demanda. Las iniciativas en ese sentido no solo deberían referir a incentivos, sino también a actividades de facilitación de la fabricación, instalación y uso. Hablemos de movilidad sostenible.
En Uruguay tenemos 32 unidades de transporte colectivo, adquiridas en uso del subsidio a la compra, 65 taxis eléctricos. Hay una red de cargadores para vehículos de UTE que se está extendiendo. Se instalarán conectores de corriente alterna y corriente continua para carga rápida. Tenemos como próximas acciones el impulso a la política de recambio de vehículos de uso intensivo a eléctricos, ómnibus, taxis utilitarios y vehículos de uso profesional. Apoyo del pasaje de vehículos particulares a eléctricos, pensamos en incentivos fiscales, infraestructura de carga, etc. Tenemos aquí en la Dirección de Energía el proyecto MOVES, implementado por el PNUD, que ejecuta nuestro ministerio, en asociación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Y su objetivo justamente es promover una movilidad eficiente y sostenible. Como decíamos, 32 unidades de transporte colectivo, 30 en Montevideo, 2 en Canelones. Tenemos que reconocer además el momento que vive este sector, que por ello nos lleva a buscar mecanismos para continuar con esta transformación. Y lo que buscamos y queremos es que esta transformación además pueda llegar a más departamentos. En aspectos normativos, un norma UNIT de etiquetado de eficiencia energética vehicular que incluye vehículos a combustión, eléctricos y de celda de combustibles de hidrógeno, que está en aprobación final. La normativa para el manejo y disposición de baterías usadas en la movilidad eléctrica y el almacenamiento. Hay una propuesta allí de Indinama. Normas de conectores, que se convoca a un comité de UNIT para su realización. Normativa sobre emisiones Euro 5, que está en proceso de aprobación por cada ministerio. Es evidente que un factor clave pasará por impulsar agresivamente el transporte eléctrico por múltiples razones. La primera de ellas es que el transporte consume una gran cantidad de energía. La segunda es que el transporte en base a combustibles fósiles es altamente contaminante, tanto por lo que refiere a la emisión como a la contaminación sonora. La tercera es que nos permite sustituir una importación costosa por el empleo de un recurso que lo tenemos y que lo tenemos subaprovechado. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para acelerar el avance del transporte eléctrico más allá de lo que ya se está haciendo? Bueno, como ustedes saben, como decía, se ha utilizado esta estrategia del subsidio a los ómnibus y los taxis, que tiene, en primer lugar, la limitante de que los beneficiarios del subsidio están localizados fundamentalmente, como decía, en Montevideo, y por lo tanto debemos llevarlo a todo el país. Y además es un tipo de vehículos que, por su propósito de máximas exigencias en materia de capacidad de baterías y velocidad de carga, precisamente esto lo constituye un punto débil de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Como diseñadores de las políticas en la materia, les vamos a acercar a las autoridades locales del interior del país alternativas para que muden sus medios de transporte con combustibles fósiles a eléctricos. Se han logrado mejoras extraordinarias en el desempeño de las baterías en todos los parámetros relevantes: capacidad, estabilidad, durabilidad, velocidad de carga. Se anticipa una aceleración de esas mejoras en el corto plazo, lo que llevará a que el peso de la batería dentro del costo de los vehículos eléctricos baje sustancialmente. Paradójicamente, esa buena noticia hace que sea económicamente racional que los consumidores sean cautos al momento de comprar vehículos eléctricos cuyas baterías probablemente pierdan su valor aceleradamente en comparación con las nuevas baterías que entran en el mercado. Cuando se procura pasar de autobuses y taxis a estimular los vehículos particulares con prestaciones similares a las de un vehículo de combustión fósil, se agrega el problema de la necesidad de una red de carga que tenga cobertura y densidad, lo que implica de inversiones importantes. Al día de hoy, los vehículos eléctricos ya cuentan con exoneraciones de aranceles y disminución de algunos impuestos. En el contexto de gran austeridad fiscal que debemos enfrentar en los próximos años, no es realista el pensar en exoneraciones adicionales, mucho menos en subsidios. Una estrategia alternativa es apuntar a vehículos particulares eléctricos de uso urbano. Existe en el mundo al día de hoy una amplia gama de vehículos eléctricos de pequeñas dimensiones, con velocidad limitada, pensados específicamente para transporte particular en áreas urbanas. Estos vehículos tienen una autonomía que suelen estar un poco por encima de los 100 kilómetros, lo cual es más que suficiente para la enorme mayoría de las personas que lo emplean para trasladarse a su trabajo y alguna vuelta menor en la ciudad. Son vehículos
que pueden cargarse con un simple enchufe y cuando se usan cargadores los tiempos de carga son mucho más cortos. Las bajas exigencias en materia de batería permiten que tengan un precio muy accesible. Estos vehículos, cuando sustituyen la circulación de un vehículo normal, agregan beneficios adicionales en materia de infraestructura de transporte. En el caso de estos vehículos es posible diseñar mecanismos en donde las personas de todo el país puedan lograr ahorros de costos importantes sin sacrificios fiscales significativos. Un último comentario a este respecto es que debemos cambiar los objetivos y con ello también las métricas. El objetivo debe ser lograr un incremento significativo del consumo de energía para transporte. La métrica debe de estar definida en lugar de taxis o buses subsidiados, sino en ahorro de energía no desperdiciada. Para poder ir viendo que esta realidad se vaya instalando, es necesaria la instalación de inversión privada, como decía, en infraestructura y en oferta de vehículos. En ese sentido, debemos desempolvar algunas propuestas que se han realizado en el pasado y estamos abiertos a todas las que se van presentando hoy en día. Esperamos que el acuerdo Mercosur-Unión Europea sea un acelerador de esas inversiones. Tenemos allí mucho interés y muchas expectativas, también en estos temas como por ejemplo el de la movilidad eléctrica. Sería muy importante que se instalen en nuestro país plantas de producción de vehículos o autopartes de vehículos eléctricos. Este proceso va a venir acompañado además de una progresiva disminución del consumo de combustibles fósiles. Y debemos anticiparnos a ese proceso y tomar las medidas adecuadas para adaptarnos al mismo. En particular, es necesario plantearse cuál es el futuro de ANCAP. Puede que alguien considere que no se justifica ese esfuerzo y que es esperable que exista una demanda nacional firme de combustibles fósiles para la próxima década, por lo menos. Lo cual es razonable ese planteo. La respuesta es que una empresa de este tipo debe definir su estrategia con un horizonte de mediano y largo plazo. Con respecto a los biocombustibles, tenemos el desafío, enorme desafío, hasta ahora no alcanzado, de hacer eficiente en términos económicos su explotación. Tenemos otro enorme desafío respecto al futuro de la refinería. Por todo lo que venimos analizando, la refinería debe, para no perecer, definir su rol. Quizás llegó el momento que pensemos en términos de tener una biorefinería. Quiero detenerme un segundo, o unos minutos, si me permiten, en el biogás, que sea además que tengo conocimiento que técnicos nuestros de la Dirección de Energía han mantenido reuniones con técnicos y directivos de la Cámara, destacándose en otros temas este punto, la producción de biogás, que no es novedoso, en realidad la utilización en Uruguay, en ocasión de la primera, pero particularmente la segunda crisis internacional del petróleo, se extendió a nivel local el uso de esta tecnología como fuente alternativa, particularmente apuntando a usos térmicos a nivel rural. En ese contexto, que se forma además entre nuestro ministerio, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hubo un proyecto, el proyecto que se le ha llamado Biovalor, donde se generó valor con residuos agroindustriales. Este proyecto, que además es cofinanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, por sus siglas en inglés, así como por organismos públicos y privados, siendo ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la agencia que lo ha implementado. Les invito a quienes estén interesados en esto a ingresar a la página web biovalor.u.uy, que se van a encontrar, quienes no lo conocen, con algo muy, muy interesante de lo que se ha hecho en este sentido. La generación real anual de biogás es de aproximadamente unos 10 millones de metros cúbicos, que al compararla con la estimación del potencial total que tendría Uruguay, que sería entre 103 y 162 millones de metros cúbicos de metano, se concluye que existe ahí un gran potencial de explotación a esta tecnología, aún sin explotar. Hay una serie de incentivos, hay un régimen de promoción de inversiones, ustedes lo conocen, la Ley de Promoción de Protección de Inversiones del año 98, existe la promoción de la biotecnología a través de un decreto del año 2013, que beneficia a empresas que realicen biotecnología no tradicionales, se los exonera de IRAE. Existe el decreto del año 2010, que estableció la posibilidad de la microgeneración eléctrica conectada a la red de distribución de baja tensión,
a instalar generación de origen renovable, eólica, solar, biomasa o mini hidráulica, con el fin de promover el autoconsumo y reconocer los excedentes energéticos. Hay un comité de biogás de UNIT, se firmó hace algunos años un convenio para establecer un comité UNIT sobre el biogás. Es decir, hay una cantidad de herramientas allí que se ha trabajado y que en UNIT hay información para poder verla. Y hay algunos casos de éxito, los voy a solamente por un tema de tiempo a nombrar. Lana Trinidad, Relleno Sanitario de Las Rosas, Estancia del Lago, Conaprole de Villa Rodríguez, Rincón de Albano, que vamos a visitar la semana que viene, en el Tambo allí, Rincón Blanco en Quillú. O sea, la producción de biogás se encuentra alineada al desarrollo de la producción circular que nuestro Ministerio de Industria, Energía y Minería viene apoyando mediante iniciativas como el Programa de Oportunidades Circulares, que busca identificar e impulsar la validación de ideas e implementación de proyectos que promuevan una transición eficaz hacia la economía circular. Por otra parte, pero en línea a esto, mayores exigencias ambientales incorporadas en los últimos años vinculadas a la gestión de residuos probablemente puedan conducir a un aumento de los emprendimientos que generen biogás y su utilización con fines energéticos. Para nosotros, la basura es energía. Desde el presidente de la República, pasando por todos nosotros, tenemos el compromiso y el objetivo de transformar lo que hoy es riqueza que se desperdicia y daña al medio ambiente en energía renovable. Hemos recibido diversas propuestas de iniciativas privadas para realizar esta reconversión tan positiva. Todos los emprendimientos que quieran instalarse en nuestro país para cumplir con tal fin son bienvenidos. En nuestro rol de articuladores de políticas tendrán alta prioridad en nuestra agenda. Vemos cómo el gobierno federal de Alemania adopta por estos días la Estrategia Nacional de Hidrógeno y nombra el Consejo Nacional de Hidrógeno. Esto constituye una fuerte señal de la importancia que se le está dando a esta fuente para convertir a Alemania, según el objetivo que se ha planteado el gobierno alemán, en el número 1 en este tema. Nuestro país, obviamente a la escala de nuestro país, se está desarrollando un estudio sobre hidrógeno que, bueno, y nosotros además, aparte de ese estudio, atendemos con mucho gusto diariamente a todas las empresas, muchas de ellas internacionales, que muestran su interés por la producción de esta tecnología. Su producción sería una gran forma de utilización de los excedentes actuales de energía eléctrica. No estamos cerrados a ningún tipo de uso, desde el uso en transporte hasta, obviamente, la exportación del mismo. Seguramente, con ese vital impulso que Alemania le está dando a esta tecnología, tendremos en el futuro muchos intercambios y podemos aprovechar las experiencias y ofrecer a nuestro país como puerta de entrada a la región para la instalación de producción de hidrógeno. Quiero hablar como parte final, y nos va quedando poco tiempo, sobre la eficiencia. La eficiencia energética que implica, obviamente, disminuir el consumo energético sin afectar el nivel de producción o el confort. Menor consumo energético, menores costos, mejora de la competitividad. Además, son inversiones que se pagan solas, pues se repagan con la disminución del consumo. Y uno se puede preguntar también, bueno, pero ¿por qué impulsar la eficiencia energética desde el Estado? Y bueno, porque creemos que tenemos que apoyar la competitividad de las empresas, postergar las inversiones en infraestructura para nueva generación, apostar al desarrollo sostenible. Hay acciones de alcance general, instrumentos económicos y financieros de promoción, etiquetado de eficiencia energética, eficiencia en edificaciones, campañas y programas de sensibilización y educación. Tenemos acciones sectoriales, como mencionamos, transporte, sector público, el comercial y servicios, industrial, sectores de las actividades primarias, residencial. Tenemos líneas de diagnóstico a través de la asistencia para la eficiencia energética, de implementación, como es el fideicomiso de eficiencia energética, ley de promoción de inversiones, compras públicas sostenibles, subsidios de alumbrado público, de ómnibus eléctricos, como decíamos, pilotos de eficiencia energética en tambos y en productores familiares. Tenemos un premio que reconoce esa eficiencia, certificado de eficiencia energética, premio nacional, y además, algo que es muy importante, que son concursos de eficiencia energética para chicos de la educación media, de secundaria y UTU, para que también vayan tomando conocimiento y empoderándose
de estos proyectos de eficiencia en sus centros educativos. Tenemos convocatorias abiertas, y ya pasó el aviso. Tenemos una convocatoria para la línea justamente de asistencia para la eficiencia energética, que son fondos no reembolsables para auditorías energéticas. Cubre 3/4 partes del costo del estudio en casos de vivienda de carácter social y MIPYMES, 2/3 partes del costo de estudio para el resto de los postulantes. Pueden aplicar todos los usuarios finales de energía a través de trámites en línea. Se presenta el usuario final con un anteproyecto elaborado por una ESCO, una empresa específica, y allí tenemos montos máximos de reembolso sin impuestos de $3.300, y estas postulaciones corren hasta el 15 de septiembre. Tenemos algunas cosas en agenda, como buscar levantar barreras a las inversiones en eficiencia energética por medio de instrumentos focalizados que contemplen las particularidades de empresas, micro y pequeñas, medianas y grandes, hogares, administración pública. Tenemos, como les decía, el Premio Nacional de Eficiencia, que reconoce públicamente a las instituciones y a los organismos por los logros que van adquiriendo. Entonces, tenemos también reconocimiento de lo que es certificados de eficiencia energética, que certifica la cantidad de energía evitada ponderada a lo largo de la vida útil de un proyecto. Es un premio monetario a proyectos exitosos que contribuyen al logro de la meta de energía evitada establecida en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Pueden aplicar todos los usuarios finales de energía presentando proyectos con ahorros avalados por agentes certificadores de ahorros. Y esta convocatoria 2020 abarca o corre para proyectos, medidas que se hayan realizado entre julio del 18 y junio del 19. Tenemos como nuevos desafíos y líneas de trabajo la revisión del Plan Nacional de Eficiencia Energética, las líneas de acción y las metas de energía evitada, indicadores de cumplimiento de la meta, metodología y sistematización, eficiencia energética en la administración pública, instrumentos para la promoción de la eficiencia energética en hogares y en las pequeñas empresas y medianas. Y la eficiencia energética tiene 3 componentes, ¿verdad? La eficiencia en lo que es la generación, la eficiencia en la distribución y la eficiencia en el consumo. Hemos hablado de la generación, ahora hablamos de los incentivos y los premios. Quiero detenerme ahora en lo que es la eficiencia en el consumo. Creo que hay que ver la eficiencia en el consumo con un enfoque distinto del convencional. La medida más eficiente respecto al consumo es aquella que no existe, ¿no? Parece algo de perogrullo, pero en definitiva es así. La pandemia nos ha enseñado además que el teletrabajo presenta ventajas insospechadas y dificultades menores a la esperada. El teletrabajo, cuando es eficaz, evita transportes innecesarios de las personas. Si bien el fomento del teletrabajo no está dentro de las competencias del Ministerio, entendemos que es un fenómeno que tiene que ser desarrollado. Por eso que hablaba al inicio, ¿no?, de los desafíos que nos presenta esta nueva realidad, que puede tener importantes repercusiones en la competitividad y en la calidad de vida de los trabajadores. Otro caso en el cual se ejemplifica esta concepción de la eficiencia energética es en el caso de los vehículos particulares. La enorme mayoría de los vehículos particulares que circulan en las ciudades pesan cerca de 1 tonelada. Vemos cómo después las calles sienten ese peso. O sea, utilizamos vehículos de 1 tonelada para transportar a alguien que en la mayoría de los casos no llega a los 100 kilos. Debemos fomentar el uso de vehículos acordes a ese propósito, y como ya comentamos, los vehículos eléctricos de uso urbano satisfacen esas exigencias. La cuestión no es forzar a las personas a usar un medio de transporte distinto al que deseen emplear, al contrario, sino que tengan la libertad, fomentar que esos vehículos estén dimensionados a su propósito y que el usuario pueda elegir. Otro gran desafío es abatir las pérdidas no técnicas, que en energía eléctrica las tenemos, y que bueno, es algo que tenemos que plantearnos y estamos trabajando en eso. También, y voy terminando, debemos promover la eficiencia, así como la promovemos en los hogares, en las organizaciones, la tenemos que promover desde el gobierno. Y un factor clave de nuestra política es estimular las eficiencias de las empresas públicas generadoras de energía, que es la que nos compete a nosotros. Y las vías para ello serán 4. La primera es la profesionalización de la gestión. En este sentido se han designado equipos de conducción liderados de la presidencia de ANCAP y de UTE por servidores públicos con altas calificaciones profesionales y una larga trayectoria dentro de sus respectivas empresas. Además, acompañados de equipos políticos con conocimiento técnico que han aportado, además, con la oposición política
participando, controlando y proponiendo. La segunda vía es la delimitación clara de los cometidos. ANCAP y UTE son empresas que deben ser gestionadas empresarialmente. Es claro que estas empresas tienen que cumplir en algunas ocasiones con objetivos que son distintos de sus objetivos comerciales, pero cuando ello suceda, se deben cumplir dos extremos. En primer lugar, las decisiones extracomerciales deben ser decididas por aquellos que tienen competencias en la materia. Es decir, si un ente debe participar en una política social, todas las decisiones relevantes en el diseño e implementación de esa política deben ser del Ministerio con las competencias en el área. Y en segundo lugar, los costos de esas políticas deben ser claramente diferenciados de los restantes resultados de la empresa, de forma de poder evaluar adecuadamente el desempeño. La tercera vía es generar un ambiente de competencia, como el principal mecanismo que presiona a las empresas a mejorar su desempeño permanentemente. En ese sentido, la energía eléctrica será progresivamente una competencia de los combustibles fósiles. Se debe asimismo seguir estimulando la autoproducción de energía eléctrica a nivel empresarial y doméstico. Dentro de esta misma vía está la jerarquización de la ORSEA, la cual seguramente tendrá en agenda generar condiciones más favorables a la venta de energía privada directamente a empresas y para exportación. La cuarta vía, y última, es procurar un cambio en la gobernanza de las empresas públicas, con equipos de direcciones que prioricen las líneas específicas de su negocio, que no se aventuren a cuestiones que van fuera de su giro, dando cumplimiento al cometido constitucional que tienen, que es justamente centrarse en su giro y no embarcarse en gastos o en aventuras que nada tienen que ver con el core business o la actividad principal del negocio que desarrolla. Muchas gracias. Bueno, licenciado, muchas gracias. Si les parece correcto, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Invito al ingeniero Fernando Shay a que nos acompañe y haga una mediación con respecto a estas consultas. Si alguien tiene alguna consulta, la puede dejar en el muro del chat. Vamos a ir haciendo una selección para ir pudiendo de a poco ver un poco esas diferentes preguntas y moderarlas en conjunto con Fernando. Fernando, te doy paso. Muchas gracias. Gracias, André. Bueno, muchas gracias, Fitzgerald, por la muy detallada descripción de los temas que se vienen. La verdad que no quedó prácticamente ningún tema por abordar. Les digo a todo el mundo que hagan las preguntas a través del chat ahí. Ya hay algún par de preguntas. Yo tengo alguna pregunta también para hacerle a Fitzgerald, pero arranco con una que ya se hizo acá, que es relacionada con el tema hidrógeno. Y que está enganchada con algo también que yo tenía para preguntar. Preguntan acá que hay muchas empresas interesadas en importar camiones a hidrógeno, y de alguna manera, ¿cuáles son los planes del gobierno para la producción de hidrógeno verde, entiendo, para poder suministrar esos camiones? Eso lo ato yo con el conocimiento del proyecto Verne, que está hoy en día en tratamiento en el tema en ANCAP, y entiendo que en el Ministerio, que un poco que nos puedas contar, Fitzgerald, a ver qué se puede saber hoy en día, si ese proyecto se va a hacer tal cual como estaba planteado, para cuándo, si se piensa en algo más grande ya pensando en empresas privadas invirtiendo, si va a ser algo exclusivo de ANCAP, o va a ser algo que se va a abrir también a privados. Te planteo esas preguntas relacionadas con la pregunta que hizo una persona. Perfecto. Sí, Fernando, exactamente como vos decís, está este proyecto Verne, a convocatoria de nuestro ministerio. Se hizo con ANCAP y con UTE un grupo de trabajo para analizar el tema de hidrógeno. Y allí, bueno, el proyecto se encuentra hoy por hoy en una reformulación, evaluando lo que es la participación, digamos, de los actores privados. El objetivo es poder desarrollar el abastecimiento del hidrógeno con destino a abastecer la demanda de transporte, la exportación y la industria. Como te digo, estamos en un proceso de reformulación. Nuestro propósito allí es seguir investigando, seguir desarrollándolo. Venimos recibiendo, como mencionaba en la exposición, varias audiencias, hemos tenido varias audiencias, varias solicitudes de empresas, muchas o casi todas del exterior,
incluso de algunos gobiernos que están interesados en consultar interesados en instalarse aquí para poder hacerlo. Creo que para nosotros es muy importante poder llevar adelante, como decía, con los excedentes de energía eléctrica que tenemos, llevar adelante proyectos que puedan usar ese excedente de energía eléctrica. Y vaya que sí es una apuesta interesante. Lo que puedo decir de lo que venimos evaluando de este proyecto es que, bueno, requiere una financiación que por las lógicas condiciones en las que estamos, no solamente por el alto déficit fiscal que tenemos, sino por la cuestión coyuntural de la pandemia, se nos, digamos, dificulta poder establecer mecanismos de financiación desde el ámbito público, pero sí abiertos a que podamos encontrar esos caminos y que podamos en la, digamos, formación de sinergias entre públicos y privados poder desarrollar esta tecnología en nuestro país. Mencionaba el caso de Alemania, que hemos visto esta gran apuesta que están haciendo con ese gran objetivo de transformarse en los número 1 del mundo, y bueno, creo que allí para nosotros también se nos abren oportunidades de poder, y a través de la organización que ustedes representan, esta Cámara de Comercio e Industria, me parece que van a ser un actor muy relevante para poder no solamente atraer inversiones, sino también acompañar a lo que podamos hacer del Estado para llevar adelante esta herramienta, ¿no? Digamos, la investigación y producción cuanto antes, con los fines que habíamos mencionado. Sin duda que, gracias Fichera, sin duda que desde la Cámara, no está de más repetirlo, estamos totalmente dispuestos a colaborar. El tema energía y en particular electromovilidad es uno de los ejes fundamentales de la Cámara Uruguayo-Alemana. De hecho hay un grupo de trabajo de electromovilidad trabajando ya hace un tiempo, así que bueno, desde ya dispuestos a eso. Lo que tú decís del hidrógeno, claramente Alemania tiene un liderazgo en eso, pero también hay otros ejemplos interesantes, ya con políticas bastante acertadas, que quizás sería bueno mirar e imitar. Por ejemplo, caso Portugal, caso de Chile, para tener un caso más cercano, ¿no? Sin duda que Alemania es líder en esto, ¿no? Y dentro del marco europeo que también favorece el tema del hidrógeno. Hace 100 años, Fernando, hace 100 años cuando nuestro país tenía un desarrollo imponente, fue gracias a que los gobernantes salieron a mirar el mundo y a ver qué estaba haciendo bien cada país y tratar de adaptarlo acá. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Salir a mirar la gente que está haciendo las cosas bien y tratar de copiar lo que se puede copiar para nuestra cultura y abrir las puertas para que se instalen aquellos que hacen las cosas bien para el desarrollo de las empresas y de nuestra gente. Sin duda. Gracias. Hay una pregunta bastante interesante. Habla de lo siguiente. Dice que el 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay provienen del metano, ¿no? Por fermentación entérica. Y ya que tenemos un sector ganadero y cárnico en conjunto y considerando otros sectores, que digamos que, por ejemplo, el caso del transporte vehicular genera el 12% de esas emisiones, y teniendo un sector que genera tantas emisiones, un poco cuál es el sendero, la vía del gobierno, como para, la pregunta es si se va a tomar en cuenta, ¿por qué la estrategia de cambio climático no se enfoca en el sector que representa eso, por lejos las mayores emisiones, y no tanto en el tema de transporte, ¿no? Esa es la pregunta que hace un asistente. Sí, bueno, mencionábamos el tema del biogás cuando hice la presentación. Es algo que ha estado presente, sigue estando, y como decía, además, nuestros técnicos de aquí de la dirección han trabajado con la Cámara, se han reunido por este tema que es de interés, y para nosotros lo es. Mencionaba lo que es el proyecto Biovalor, que lo tenemos ahora en marcha y finaliza en diciembre, donde se han hecho algunas experiencias exitosas como las que señalé al pasar muy rápidamente por tema de tiempo, pero es un objetivo que está planteado y queremos desarrollar. Es más, estamos en la búsqueda de nuevos proyectos
también con financiamiento externo, que bien pueden calzar en emprendimientos de este tipo. Así que para nosotros ahí es un tema que nos interesa, que además apunta a lo que es la economía circular, que como también mencioné, es muy importante para el Ministerio, no solamente para esta dirección. Entonces, allí para nosotros es algo muy importante. Comparto la inquietud de quien hizo la pregunta y queremos justamente, digamos, apuntalar todo lo que pueda realizarse en ese sentido. Entonces, nos parece además que la política ambiental que se ha llevado adelante ha sido muy exitosa desde el punto de vista de la propia generación de energías renovables, y me parece que es un camino al que tenemos que seguir, que tenemos que andar, y bueno, estamos dispuestos a transitarlo e impulsarlo. Mencioné una serie además de beneficios de promoción de inversiones y de beneficios para la concreción de estos proyectos y de estos emprendimientos que nos parecen muy importantes desde todo punto de vista económico, ambiental y bueno, de desarrollo, ¿no? Perfecto. Fitzgerald, hay otra pregunta vinculada, ni que hablar del tema biogás, para cerrar el tema. Alemania también tiene mucho que aportar. Quizá el sustrato es un poquito diferente al uruguayo, es más vegetal. Uruguay creo que debería, no sé qué opinas tú, pero debería enfocarse quizás, o por lo menos considerar todo el tema residuos de frigoríficos, ¿no? de la cadena cárnica. Hay una pregunta interesante, y que yo la engancho también con algo que yo también quería preguntar, sobre, tú nombraste algo de las tarifas, o un posible cambio tarifario para adecuarlo más a las necesidades de hoy, del país, de la gente, etcétera, del usuario final, ¿no? Se está pensando, y ni que hablar, y la pregunta justamente que hace el asistente habla de una buena cantidad de medidores inteligentes ya instalados en el sector residencial. Mi pregunta va, ¿están pensando en acompasar de alguna manera las tarifas finales para el usuario final al CAD, al costo de abastecimiento de la demanda de UTE? ¿O qué se está pensando? Sí, en realidad estamos en un estudio que lo vamos a tener, digamos, finalizado a fin de año más o menos. Y allí lo que estamos pensando es justamente transparentar todo lo que es la estructura de costos para, bueno, establecer claramente cuál es digamos, el costo real, ¿no? O sea, acá hay una situación que tenemos que transparentar exactamente cuáles son los costos de generación, de transmisión, de distribución, y eso cómo repercute luego en digamos, en el producto final, que es el precio, ¿no? Entonces, estamos planteando una revisión, un análisis de las tarifas. Esto, obviamente, con la instalación de los medidores inteligentes, nos aporta insumos muy importantes para establecer, bueno, cómo se consume la energía, cuáles son las formas más eficientes de consumirla, y de ese modo poder mejorar lo que es el precio, ¿no? O sea, hemos tenido un gran avance en términos de generación y en términos de lo que ha sido el cambio de la matriz energética. Nuestro debe aún es, bueno, pasarlo a precios. Y que ese precio sea más acorde a la realidad y que se pueda hacer más competitivo, tanto para las industrias como para los hogares. Entonces, el análisis, en todo caso, es integral, porque también lo vemos, por ejemplo, en los ahorros que se producen cuando hablamos de eficiencia energética en las organizaciones. Y vemos allí que determinada modificación en la factura implica cambiar cosas a la interna de la organización y mejorar aspectos de la propia organización. Así que creo que es una visión integral que la estamos desarrollando, que la vamos a tener definida para conversar con los actores del mercado en los próximos meses. Bien. Después, André, me tendrás que decir cuánto tiempo tenemos para preguntas, porque hay una cantidad de preguntas de la gente. Yo tengo algunas otras preguntas. Hay un tema que tú nombraste, mencionaste el tema libertad, que me parece fundamental, y hablamos, en esta época de pandemia se habló mucho del tema libertad versus
confinamiento, etcétera, en cuanto al movimiento de la gente en los vehículos, ¿no? Pero evidentemente hay un cruce de caminos ahí, o por lo menos hay alternativas, para mirarlo del lado positivo, en cuanto a fomentar un vehículo, como tú dijiste, más pequeño, más adecuado al peso de la persona, para ciudades, etcétera, o fomentar el transporte público, que no necesariamente es una cosa o la otra, pero en algún punto hay una competencia, porque uno podría, por ejemplo, optar por decir, bueno, voy a mejorar el transporte público de una manera tan abismal que el que hoy día tiene un auto, opte por el transporte público. Nos ha pasado muchas veces cuando viajamos, que estamos sin auto y el transporte público en algunos lugares es excelente, y es un placer el transporte público. Y además el tema de los autos pequeños, o no sé si te referías a autos pequeños o motos grandes, Sí. etcétera, tienen un tema de seguridad, ¿no? Claramente el paragolpe es más uno que en algunos casos que el propio paragolpe del vehículo. Entonces, ¿hacia dónde vamos, digo, en la visión de ustedes en los próximos 5 años, hacia dónde de esos dos vamos? O si vamos a los dos, un poco que nos cuentes a ver cuál es la visión real sobre estos temas, porque vemos ahí algún tipo de alternativa, ¿no? Sí, yo creo que no son incompatibles. O sea, nosotros me parece que desde el gobierno lo que tenemos que hacer es fomentar, digamos, las diversas posibilidades. O sea, no tiene que ser o uno o lo otro. Creo que digo, cada uno tiene su rol también, ¿no? Porque obviamente el transporte urbano tiene un rol claramente de carácter municipal y serán las intendencias con su autonomía que le den digamos, la prioridad en su agenda y cómo quieren estimularlo y llevarlo adelante. Ahora, creo que nosotros, con una visión nacional, lo que tenemos que hacer es promover que existan todas las opciones y que sea el usuario en su libertad, en su conveniencia, que elija si prefiere ir en su vehículo particular o tomarse el transporte público. Por supuesto que el transporte público, cuando funciona bien, es mucho más eficiente desde todo punto de vista. No solamente estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando hasta para estacionar, ¿no? O sea, el caos que es en nuestra capital estacionar, por ejemplo. Entonces, la idea es, bueno, vamos a continuar con lo que se ha realizado, de lo que hemos mencionado en la presentación también, que lleva adelante nuestro programa MOVES, que queremos además que tenga una aceleración más fuerte todavía. Vamos a continuar con estos subsidios a los ómnibus y la incorporación de los taxis, pero creo también que tenemos que abrir las oportunidades para, como decía, tratar de fomentar, instalar, dar la oportunidad de que se puedan tener estas otras herramientas a disposición. Nos parece, y allí lo mencionaba en la exposición, lo que es el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, bueno, tenemos allí intereses y expectativas en que podamos, por ejemplo, ¿por qué no Uruguay ser un centro donde se instalen plantas de producción de autopartes o de autos eléctricos para la región? Y bueno, y ¿por qué no que el ciudadano, que el consumidor tenga la posibilidad de elegir cuál es su mejor medio, cuál es el medio que entiende más conveniente para trasladarse en la ciudad? Claramente, además, estos vehículos pequeños que mencionamos están pensados para un uso de ciudad, ¿verdad? O sea que el usuario allí va a tener también otras opciones, otras alternativas y otras necesidades. Y una repregunta sobre eso. ¿Se está pensando en algo, en medidas concretas, por ejemplo? Porque claramente hoy en día tenemos un paquete de beneficios muy interesante para empresas corporativas, ¿no? Con el tema de Comar. Sí. Pero para el usuario final, digamos, de vehículos eléctricos no hay, más que nada, no hay prácticamente ningún beneficio, más que el medioambiental y el confort de manejar un vehículo eléctrico y obviamente el costo operativo. Pero como el costo de la adquisición inicial del vehículo es bastante más elevada que uno equivalente a combustión, se hace difícil. Se están pensando cosas concretas como, por ejemplo, eliminar o reducir el IVA de compra de los vehículos eléctricos para usuarios finales. No. Ahí podemos pensar muchas cosas. Lo que realmente tenemos, Fernando, es claramente una situación bastante compleja, ¿verdad? Una situación
bastante compleja en cuanto a la política fiscal. Entonces, cuando pensamos en beneficios y en subsidios, también tenemos que, luego de pensarlos y desearlos, ver cómo lo bajamos a la realidad. Pero en Uruguay los vehículos eléctricos prácticamente no pagan impuestos. El IMESI que pagan es de más o menos el 1%, cuando uno de la combustión, bueno, es más del 100, ¿no? Sabemos el peso que eso tiene, y eso es ya de por sí un importante estímulo. Pero a la hora de poder pensar en otros estímulos, tenemos que claramente hacer números. Hay una experiencia bastante interesante de Colombia, Sí. que de un año al otro redujo al 5%, y hay alguna otra experiencia más también en Latinoamérica, y justamente, mirado desde el punto de vista energético, logró una penetración bastante fuerte en el tema de compra de vehículos eléctricos en sustitución de... Pero claramente es una cosa que va atada a la otra, como tú dijiste, ¿no? Exacto. Sí, nos gustaría ir hacia ahí. Como decía también, ¿no? En la presentación creo que lo repitieron la pregunta, para que el usuario elija. O sea, acá nosotros no podemos de ningún modo, digamos, establecer, creo yo, que sería una política equivocada anteponer servicios, sino brindar oportunidades. La oportunidad de que se plantee la oferta, que hoy no está, o la que está hoy es muy reducida, de generar la cultura, que tampoco está, porque lo que nos está faltando además es como consumidores tener la cultura del auto eléctrico, quizás porque una cosa no está, no mueve la otra, y además, bueno, generar después la demanda, y eso será en función de que haya habido una oferta interesante, de que sea cómodo su uso, de que sea práctico, de que sea accesible, y que además se pueda acceder a él y el usuario lo vea como una alternativa real a su movilidad. Hay una pregunta aquí que va en relación con ese tema, que habla de si hay objetivos específicos planteados en el aspecto de algún cambio de modalidad de transporte, es decir, hacer car sharing, movilidad más activa, que entiendo que también tiene que ver, ahí opinan mucho las municipalidades, ¿no? Pero bueno, repito la pregunta un poco para si hay alguna visión para correr, para transporte de carga, etc. Bueno, ahí les puedo contar algo que es una idea que tenemos nosotros, que venimos manejando, que hemos desarrollado embrionariamente aquí en la dirección. Hace un tiempo, con el equipo de Moves, empezamos a trabajar o a pensar la idea de generar una especie de car sharing, llamémosle, estatal. ¿Ah? Después vimos recorriendo la prensa que el presidente de la República, cuando no era presidente de la República, cuando era candidato y había ganado la elección interna hace un año más o menos, había propuesto esto. Se ve que nos había quedado ahí y lo empezamos a discutir. Y ahí estamos hablando de algo que un poco en nuestras reuniones de trabajo y en broma le llamamos el URFE, ¿no? Es el uso racional de la flota estatal. ¿No? Y ahí, bueno, que queremos que además sea con autos eléctricos. Entonces, estamos pensando en tratar de armar y proponer algunas organizaciones estatales la posibilidad, quizás tengamos, esto es un pensamiento después de la reunión con los muchachos, pero ya que si me están escuchando se están enterando ahora, quizás tengamos que empezar a tener un proyecto piloto con autos a combustión, que hoy están en la flota estatal, y hacerlos de uso racional, para luego, a medida que se va renovando la flota del Estado, pasarse a autos eléctricos. Pero en definitiva funcionaría con una aplicación que accederían determinados funcionarios que tienen que hacer trámites, que tienen que movilizarse, y que por lo tanto pueden, a través de la aplicación, convocar a un digamos, vehículo del Estado, no importa de qué organización sea. Vamos a poner un ejemplo concreto. Un funcionario del Ministerio de Industria tiene que llevar un expediente a ganadería, y está autorizado, entra a la aplicación y pide un vehículo que tiene que ir hasta Constituyente y Martínez Trueba,
y pasa a buscarlo un auto de OCE que anda acá en la Ciudad Vieja, ¿no? Entonces, y luego para volver, pide para volver y lo pasa a buscar un auto, no sé, de ANCAP. Entonces, eso es una experiencia que nosotros desde aquí podemos armar como proyecto y esperemos en los próximos meses tener algo ya armado para ir a proponerle a algunas organizaciones estatales, con algunas ya hemos venido conversando, les interesa la idea, digamos, es la posibilidad que tenemos desde aquí. Ahora, en cuanto a lo privado, para el car sharing, lo que podemos hacer, de nuevo, formar o poder dotar de las oportunidades para que eso se haga, y como tú decís, tendrá que ser en coordinación con los gobiernos departamentales, pero bueno, es en definitiva una buena herramienta que funciona en Europa. Acá ha habido alguna experiencia de alguna empresa, y bueno, creo que la pandemia un poco digamos, de alguna manera le ha dado un traspié a lo que puede ser de cómo llevar adelante esa experiencia, ¿no? Sería bueno e interesante conversar con quienes lo han hecho, pero también no estamos en momentos en que podamos tener parámetros muy ajustados a la realidad para comparar. Pero sí creo que es algo que perfectamente se podría estar fomentando también, porque sería otra vez una nueva posibilidad de darle libertad al usuario de moverse como quiera en la ciudad. Perfecto, bastante creativa la idea, está buena. Acá hay creo que Andrés tiene una última pregunta de la gente, yo tengo alguna más, pero lo vamos cortando porque ya se nos fuimos de tiempo, creo. Vamos redondeando. Muy interesante. Genial. Todo. Entonces, ¿puedo hacer alguna más? ¿Un par de preguntas más? Ok. Hay una pregunta que dice, a nivel de autogeneración de energía, a nivel doméstico, rural, ¿hay previsto incentivos con la posibilidad de aportar el excedente de energía producida en la red de UTE? Entiendo que ello ya se puede, pero engancho esa pregunta para preguntar a Gerald si hay un cambio en esa normativa. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Sabés que se me entrecortó la pregunta? ¿Me la podés repetir? ¿Cómo no? La pregunta dice, a nivel de autogeneración de energía a nivel doméstico rural, ¿hay previsto algún esquema de incentivos? Dice, con la posibilidad de aportar el excedente de energía producida a la red de UTE. Yo entiendo que eso ya existe, ya se puede aportar, pero entonces engancho la pregunta para preguntarte si si se ha pensado algún cambio en esa normativa, alguna ampliación, algún otro beneficio que se le dé a los que generen a nivel residencial o rural. Sí, bueno, en realidad ahí también el análisis tiene que partir desde el lado de, bueno, cuánto necesitamos de la energía, ¿no? O sea, cuánta energía necesitamos. Como veíamos, en realidad, bueno, tenemos excedentes. Lo que tenemos que establecer y estamos revisando es cómo quienes tienen esos excedentes lo vuelcan a la red y cómo lo va a pagar UTE, ¿no? Hay beneficios, como tú decís, determinados beneficios se van a ir manteniendo, y también estamos en un proceso de revisión porque estamos en realidad allí en el mismo análisis de lo que es la clarificación del costo de las tarifas para, en definitiva, saber o llegar a un punto. Bueno, tenemos que saber también cuánto nos cuesta, ¿verdad?, toda la generación y la propia UTE, cuáles son sus números, ¿no? Entonces, allí, bueno, estamos en ese proceso para tratar de, digamos, de tomar la mejor decisión posible para, por un lado, que la producción avance y continúe como corresponde, y que el excedente no sea un problema, como a veces ocurre, pero por otro lado, no estar pagando por algo que en definitiva no lo estamos usando, ¿no? Está clarísimo. Bueno, la verdad que tengo una cantidad de temas para seguir. Esto daría para todo otro webinar entero. Te agradezco mucho. Hay preguntas incluso que entiendo, perdona a los que han hecho preguntas y no pudimos preguntarlas todas, pero entiendo, André, que se podrán trasladar después. Hay algunas interesantes, hay algún empresario incluso que se ha acercado antiguamente y quiere saber si puede volver a acercarse, etcétera. Pero bueno, yo acá... Sí, nosotros a la orden, Fernando, André, a la orden, si nos quieren hacer llegar las preguntas con los
autores de las preguntas para ir respondiéndoles en la medida que podamos, vía correo electrónico. A la orden. Un gusto. Nos ayuda a, digamos, a mejorar nuestros análisis y nuestra toma de decisiones. Genial, y bueno, muchas gracias. Desde la Cámara Alemana, por supuesto que estamos a la orden para todos estos temas, no solamente nos apasionan, sino que además es parte del eje programático de la Cámara, digamos, a nivel mundial, y en particular en Uruguay. La Cámara ha trabajado muchísimo durante la época del cambio de matriz energética, está ayudando mucho a no inventar dos veces la rueda, digamos, ¿no? Claro. Así que perfectamente se puede hacer algo similar para el tema de electromovilidad y temas que se vienen. Pero bueno, la tenemos que terminar por acá. Muchísimas gracias y te paso la posta a André. Bueno, muchas gracias a ambos. Obviamente las preguntas se las vamos a hacer llegar y también pasaremos los contactos para que puedan seguir en contacto. De parte de la Cámara estamos a total disposición, agradecemos a todos por acompañarnos. Les comento que en los próximos días les va a estar llegando una pequeña encuesta, que obviamente lo que buscamos es poder evaluar y seguir mejorando en este tipo de actividades. Estamos a total disposición y bueno, espero estén todos con buena salud y a las órdenes en lo que esté a nuestro alcance.